Ese pastor alemán comenzó a vigilar la puerta de una casa abandonada como si ocultara un secreto. Nadie le dio importancia hasta que un oficial decidió seguir su instinto e investigar. Cuando entraron a la casa, lo que encontraron dentro dejó paralizado a todo el equipo. Y lo que el perro reveló después, nadie estaba preparado para verlo. Siempre era el mismo lugar, la misma postura, la misma mirada. Cada noche, Julián pasaba con su patrulla por la calle Oak, y cada noche, ahí estaba él, un pastor alemán quieto, inmóvil, mirando fijamente la puerta de una vieja casa abandonada. Al perro no parecía importarle el frío, la lluvia ni el ruido de la ciudad. Solo observaba, siempre hacia la misma puerta, sin parpadear, sin apartar la vista. Al principio, Julián trató de ignorarlo. Pensó que solo era un perro perdido o que quizá vivía cerca. Pero con el paso de los días, la incomodidad creció. La fijación del animal era extraña, como si estuviera esperando algo o a alguien. En la estación de policía lo comentó con sus compañeros. Se volvió motivo de burla. ¿Qué, Julián? ¿Ahora andas enamorado del perro?, bromeó Carlos mientras tomaba café. No me digas que el perro te contó un secreto, se burló otra agente soltando una carcajada. ¿Te vio con esa mirada de sígueme? Ja, 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 esa sí quiero verla, remató Rodrigo el novato, aguantando la risa. Julián no respondió. Se rió por fuera, pero por dentro algo no encajaba. Era distinto. Él lo sabía. Había visto muchas cosas raras en su carrera, pero nada como eso. Ese perro no solo estaba ahí parado, estaba vigilando, tenía un propósito. Al día siguiente, Julián decidió parar el auto y bajar. Se acercó al perro, no gruñó, no ladró, solo giró lentamente la cabeza y miró a Julián directo a los ojos. Fue un segundo, tal vez dos, pero bastó. Julián sintió que esa mirada pedía ayuda, como si el perro guardara un secreto, uno que no podía contar con palabras. ¿Y tú, amiguito? ¿Qué haces aquí, preguntó Julián, agachándose a su lado. El perro, claro, no respondió. Solo volvió a mirar hacia la puerta de la casa, como diciendo, tú también deberías mirar. La casa era vieja. Puertas cerradas con tablas clavadas, ventanas polvorientas, techo vencido. Parecía abandonada desde hacía décadas. Julián dio la vuelta a la cuadra. Preguntó a algunos vecinos. Muchos no quisieron hablar, pero una señora de voz ronca le dijo, esa casa siempre fue rara. A los niños del barrio les daba miedo. Decían oír voces dentro. Una vez, un grupo de chamacos quiso meterse. Regresaron llorando, diciendo que había alguien encerrado ahí, pero nadie les creyó, y nadie investigó. Mandaron a la policía en su momento, pero no hallaron nada, solo escombros y humedad. Después de eso, todos se olvidaron del asunto. Eso le molestó a Julián. De regreso a la comisaría, revisó los archivos de la propiedad. Algo llamó su atención. No se había pagado ningún impuesto en los últimos 10 años. ¿El dueño actual? Un nombre raro, sin CURP, sin dirección, un fantasma. Era como si la casa hubiera sido borrada del mapa, pero seguía ahí, esperando, observando. Pasaban los días. Julián empezó a llevarle comida al perro, le dejaba agua. Poco a poco crearon un vínculo. Lo llamó León. Aceptaba la comida, pero nunca se alejaba de la puerta, ni un metro, como si su deber fuera más fuerte que el hambre. Esa noche, el viento soplaba con más fuerza, los árboles se mecían y el cielo amenazaba con lluvia. Julián, parado junto al coche, observaba a León como siempre, pero entonces algo cambió. Por primera vez, el perro se movió. Empezó a gruñir. Sus patas golpeaban el suelo con fuerza. Dio 2 pasos hacia la puerta. Empezó a rascar la madera con urgencia. Luego ladró, fuerte, 3 veces. Julián sintió un escalofrío. Nunca había visto actuar así a León. Algo no estaba bien. ¿Qué pasa, León? ¿Qué sentiste?
El perro seguía arañando la puerta cada vez con más fuerza, como si supiera que detrás de ella había algo que ya no podía esperar. Julián intentó abrir. Estaba cerrada, asegurada con tablas desde dentro, pero logró ver una rendija. Un olor extraño se escapaba, un aire estancado, podrido, casi metálico. Corrió al coche, por la radio de la patrulla, pidió refuerzos. Cuando informó la dirección, del otro lado le dijeron: «¿Otra vez esa casa, Julián? No me digas que el perro te habló». No discutió, dijo que había actividad sospechosa. No tenía pruebas, pero sí una corazonada. Camino a la estación, su mente no paraba. Necesitaba una orden de cateo, pero el juez de guardia era estricto. Iba a exigir más que un perro como testigo. A la mañana siguiente, con ojeras y la ropa arrugada, Julián tocó la puerta del despacho. Llevó los registros, el historial de la casa, los relatos de los vecinos. Convenció. El juez firmó la orden. Tenía hasta el final del día. Volvió a la calle Oak con el equipo. León estaba ahí, sentado, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. «Hoy entramos, León. Vamos a descubrir qué hay ahí dentro». Los agentes rompieron las tablas. La puerta crujió. Un olor fuerte llenó el aire. Humedad, moho, polvo, pero también algo peor, algo que se sentía en la garganta. León entró primero. Parado en medio de la sala, olfateó el suelo, las paredes. Luego miró a Julián y empezó a caminar. «¿Quiere que lo sigamos?», murmuró Julián, encendiendo su linterna. Los otros oficiales se miraron entre sí, tensos. Rodrigo, el novato, estaba pálido. «¿Estás seguro de esto, Julián?» «Más que nunca». León caminó hasta una esquina de la casa donde había una alfombra vieja. La empujó con el hocico. Debajo, una manija metálica, una puerta al sótano. Julián tiró de ella. La madera rechinó. Un olor fuerte, casi insoportable, subió como una ola. El aire era denso, oscuro. Allá abajo solo silencio. Apuntó con la linterna. Escaleras de piedra, humedad en las paredes y al fondo una puerta de hierro, cerrada con candado. León bajó sin dudar. Julián lo siguió. Ahí, en ese momento, supo con certeza. El perro no estaba ahí por casualidad. Estaba esperando a alguien con el valor de entrar. Si te gustan historias como esta y quieres apoyar nuestro trabajo, suscríbete al canal. Estamos buscando llegar a los 1000 suscriptores y tu clic hace toda la diferencia. El aire dentro del sótano era denso, pesado. Cada respiración se sentía como una batalla. Julián notaba el sudor frío escurriéndole por la espalda a pesar del ambiente helado. La linterna temblaba levemente en su mano. León iba al frente, olfateando el piso húmedo y las paredes agrietadas. Detrás, los oficiales avanzaban en silencio. Ninguno esperaba encontrar algo así. El sótano era más grande de lo que parecía. Las paredes de piedra revelaban pasillos que no estaban en los planos originales de la casa. Era un laberinto. Julián, con su experiencia, sentía que alguien había modificado ese lugar con un propósito oscuro. El olor a moho se mezclaba con algo más metálico, casi como óxido y sangre seca. Rodrigo, el más joven del grupo, luchaba por no vomitar. «Esto no está bien». «Para nada», murmuró. «Concéntrate», dijo Julián con voz firme. «Sigan a León». El perro se detuvo frente a la primera puerta de hierro. Rasguñó levemente. Julián se acercó, giró la perilla. Estaba cerrada. Usaron una palanca. Cuando la puerta se abrió, la linterna reveló un cuarto pequeño, con una cama de hierro oxidada, un colchón roto y un balde en la esquina. Grafitis en las paredes, dibujos infantiles hechos con carbón. En medio, una palabra mal escrita, temblorosa: «Mamá». Rodrigo volteó la cara. «Dios mío, esto no es solo un escondite», dijo Julián.
Alguien usaba esto como prisión. Siguieron avanzando. León no se detenía. Caminaba como si conociera el camino. Al final de un pasillo, otra puerta, más grande, cerrada también. Pero esta vez Julián escuchó algo, un sonido débil, un gemido. «¡Hay alguien ahí!», gritó. Forzaron la puerta. La madera vieja cedió con fuerza. Dentro, un niño acurrucado en una esquina, cubierto de mugre y con los ojos abiertos de par en par. Flaco, tan flaco que parecía que su crecimiento se había detenido. La cara sucia, los labios partidos. Temblaba. «¡Hey, tranquilo! Soy Julián, soy policía», dijo arrodillándose frente a él. El niño dudó. Miró a León, luego a los hombres con linternas y armas. «No me peguen. Por favor. Venimos a sacarte de aquí, ¿sí?», dijo Julián con voz suave. El niño seguía temblando. Julián se quitó la chaqueta y lo envolvió con ella. «¿Cómo te llamas?». Silencio. Luego un susurro. «Tiago. Tiago Cordero». «Tiago, ¿hay alguien más aquí contigo?». El niño miró hacia la puerta. «Hay más», dijo con la voz casi apagada. «Muchos escondidos». Rodrigo abrió los ojos de par en par. «¿Cuántos?». Tiago negó con la cabeza, los ojos llenos de miedo. «No sé, pero lloran. A veces lloran». León ladró, fuerte. Luego se lanzó hacia el fondo del cuarto, donde había una pared falsa de madera. Olfateó, rascó con fuerza. Julián se levantó, golpeó la madera. Sonaba hueca. «Aquí hay algo más. Detrás de esta pared». Fueron por herramientas, rompieron el panel. Detrás, un pasillo estrecho, mal iluminado, con cables sueltos, piso irregular y una sensación de encierro que se sentía en el pecho. «Este lugar es un laberinto», dijo Rodrigo. «¿Cómo nadie notó esto antes?». «Porque quien lo hizo no quería que lo encontraran», respondió Julián. Continuaron. León los guiaba como si supiera exactamente a dónde ir. El perro se detenía en puntos clave, olfateaba y luego seguía adelante. Al fondo, más puertas. Cada una escondía una escena que helaba la sangre. Ropa infantil tirada, juguetes rotos, colchones sucios en el suelo. En uno de los cuartos encontraron marcas en las paredes, como si pequeñas uñas hubieran intentado rascar para salir. Julián sentía como la rabia crecía en su pecho, pero tenía que mantenerse enfocado. «Rodrigo, anota todo, cada cuarto, cada detalle». «Ya lo estoy haciendo, jefe». El radio sonó. Voces del equipo en el piso de arriba pedían más refuerzos. La casa era más grande de lo que parecía, y el sótano aún más. Volvieron por Tiago, que ya estaba un poco más tranquilo, aunque aún temblaba. Julián lo cargó en brazos. «Eres valiente, campeón, muy valiente». Tiago apoyó la cabeza en su hombro. Murmuró: «No dejes que los demás se queden aquí. No lo haré, te lo prometo». Al salir con Tiago en brazos, Julián fue recibido con sorpresa por los vecinos y los bomberos que ya se acercaban. La ambulancia los esperaba. Al niño se lo llevaron de inmediato. León no se movió de su lado, seguía mirando hacia el sótano, con la misma expresión de siempre, vigilante, incansable. «Vamos a volver, León. Vamos a encontrar a todos». Al final del día llegaron más refuerzos. Los investigadores comenzaron a trazar un mapa de la casa con plumones rojos. Era un verdadero laberinto subterráneo. Había cuartos ocultos, pasillos que llevaban a compartimentos secretos. Todo construido con cuidado, como si lo hubieran hecho durante años. Julián pasó la noche revisando todo lo que ya sabían. El dueño de la casa seguía siendo un misterio, pero ahora tenían nombres, tenían rostros. Tiago era el primero, y él decía que había más, suficientes para quitarle el sueño a cualquiera. El silencio de la casa, ahora interrumpido por linternas, radios y voces, escondía un pasado oscuro. Pero Julián lo sabía.
El verdadero infierno aún se escondía en las partes más profundas de ese laberinto. Y León no dejaba de mirar hacia el fondo, como si dijera: esto todavía no termina. La mañana siguiente amaneció gris, pesada, como si el cielo también cargara con el peso de lo que se había descubierto. Julián apenas había dormido. Su rostro cansado ocultaba la rabia que crecía con cada nueva sala revelada. El equipo regresó a la casa con equipo más pesado, planos del inmueble, apoyo psicológico y asistencia médica. El caso ahora era una prioridad nacional. León estaba frente a la casa cuando Julián llegó, sentado, inmóvil, como siempre. Pero sus ojos estaban distintos, más atentos, como si supiera que ese día sería aún más difícil. «Vamos, compañero, hoy encontramos al resto». Los técnicos instalaron reflectores y reforzaron la entrada al sótano. El equipo de rescate bajó mejor preparado, pero la tensión en el aire se sentía. Julián, Rodrigo y 3 agentes más lideraban el avance, con León siempre al frente. El pasillo que se había abierto el día anterior conducía a una nueva zona. Las paredes eran más estrechas, con cableado eléctrico improvisado. Julián lo observaba todo con atención. No era un sótano cualquiera, era un cautiverio diseñado, oculto como un secreto sucio. En una de las nuevas salas, León se detuvo, olfateó, luego ladró fuerte y rascó la puerta. Julián se acercó. La perilla estaba cerrada, pero cedió con un empujón. Adentro, el silencio era total. La luz de la linterna reveló a 3 niños, 2 niñas y un niño. Estaban sentados en el suelo, abrazados entre sí. La mayor no tendría más de 9 años. La más pequeña, quizá 4. Todos miraban con los ojos muy abiertos, como si no creyeran que alguien realmente estuviera ahí. «Somos de la policía. Venimos a sacarlos de aquí», dijo Julián arrodillándose. Nadie respondió. «Ya están a salvo. Todo va a estar bien». La niña mayor abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, solo un suspiro. Luego, lágrimas. Levantó los brazos lentamente y abrazó con fuerza a los otros 2. Rodrigo entregó cobijas. Un oficial pidió asistencia médica por radio. Julián miró a su alrededor. En las paredes, dibujos, muñecos, estrellas, un sol pintado con crayones de colores. «Intentaban recordar cómo era el mundo afuera», murmuró. León olfateó un rincón de la sala y siguió adelante. Julián lo siguió. Las siguientes habitaciones eran similares. Puertas ocultas, pasillos angostos. En una encontraron a 4 niños más. En otra, 5. La mayoría en silencio. Algunos intentaban hablar, pero apenas podían. Un niño repetía una y otra vez: «Yo no hice nada, yo no hice nada». Rodrigo comenzó a llorar. Intentó disimular, pero los ojos ya estaban rojos. ¿Cómo alguien puede hacer esto? «No pienses en eso ahora», respondió Julián. «Concéntrate en sacarlos de aquí». El número crecía: 7, luego 11, 15, 20. El equipo se organizó para evacuar a los niños con cuidado. Afuera, psicólogos esperaban. Médicos evaluaban a cada uno, la mayoría deshidratados, otros con signos claros de desnutrición severa, pero vivos. Y entonces, cuando Julián pensaba que ya los habían encontrado a todos, León se detuvo, olfateó el suelo y miró hacia una pared de concreto, quieto, silencioso, con esa mirada suya de siempre. «¿Otra vez, León? ¿Hay más ahí?», ladró. Julián se acercó, golpeó la pared, sonido sólido. Pero en una esquina algo era distinto, como si el concreto fuera más reciente. «Pásame el marro», pidió. Rodrigo se lo dio. Julián golpeó 1, 2, 3 veces. A la 4ª parte de la pared se vino abajo. Detrás, un nuevo túnel, angosto, oscuro. El olor era todavía peor. Avanzaron. De repente,
Un ruido. Pasos, rápidos, alguien corriendo. ¡Hay alguien adentro!, gritó Julián. El equipo aceleró. León salió disparado siguiendo el rastro. Al fondo, una silueta. Un hombre, sudado, sucio, tratando de escapar por los túneles. ¡Alto! ¡Policía! El hombre no se detuvo. Julián corrió tras él. El túnel era angosto, dificultaba el paso, pero León era más rápido. El grito se oyó segundos después. El hombre cayó. Julián llegó enseguida. León estaba sobre él, sujetándole el brazo con los dientes. No lo mordía para herirlo, solo lo inmovilizaba. Sus ojos estaban encendidos de furia. «¿Quién eres?», preguntó Julián. El hombre no respondió. Intentó soltarse. Rodrigo lo esposó. Le encontraron una cartera. El nombre, Evaristo Calderón. «Ese nombre lo he visto antes», murmuró Julián. Regresaron a la sala de operaciones. Buscaron en los registros. Evaristo había sido funcionario público desaparecido años atrás. Nadie supo qué pasó con él. Ahora lo sabían. Mientras se lo llevaban los oficiales, Evaristo mantenía la mirada fría. No dijo una palabra. Pero Tiago, ya en el hospital, al enterarse de la captura, reaccionó. Miró a Fernanda Luján, la trabajadora social, y con voz débil dijo: Él no era el único. Hay más. ¿Más qué, Tiago? ¿Más niños? ¿Más lugares? El silencio se apoderó del cuarto. Julián cerró los ojos. Sabía que eso no era el final. La casa de la calle Oak había sido descubierta, pero quizá había otras. Más niños, más horrores escondidos. Aún así, en ese momento había 20 rostros rescatados, 20 vidas salvadas, y todo comenzó con un perro, un pastor alemán que se negó a apartar la vista. León ahora descansaba en la entrada de la casa, echado, los ojos entrecerrados, pero aún alerta, como si dijera: falta poco, aún hay más. Pero estamos cerca. El sol apenas comenzaba a salir cuando Julián volvió a la casa de la calle Oak. Había dormido poco, con la mente atrapada en las palabras de Tiago. Hay más. La frase resonaba como una campana. 23 niños ya habían sido rescatados, pero algo dentro de él le decía que aún había algo oculto, algo que no habían visto. León ya estaba ahí, parado en el mismo lugar de siempre. Su mirada, firme, sin parpadear, como si supiera que lo más importante aún estaba por llegar. «¿Qué me quieres mostrar ahora, León?», preguntó Julián en voz baja. El perro se levantó y caminó hacia el fondo de la casa. Julián lo siguió sin decir nada. Pasaron por corredores ya revisados, por puertas ya abiertas, pero León lo llevó a una sala estrecha, escondida detrás de un viejo armario de metal. Al empujar el mueble, apareció una nueva pared de concreto, sin señales visibles de entrada. «¡Rodrigo! ¡Tráete el detector!», gritó Julián. Rodrigo y los demás oficiales llegaron de inmediato. Pasaron los equipos. Había algo ahí, una cavidad, un pasaje sellado con concreto falso. Julián no lo dudó. Tomó el marro y comenzó a golpear. Pedazo por pedazo, el concreto fue cediendo, y entonces el silencio se rompió. Un llanto, débil, pero real. Todos se detuvieron. Julián derribó la última parte con fuerza. Del otro lado, un agujero oscuro, estrecho, casi increíble. «¿Hay alguien ahí? ¡Somos la policía!», gritó. Una voz pequeña respondió: «¡Ay, bebé! Aquí». El corazón de Julián se aceleró. Entró arrastrándose con cuidado. Colocaron luces. Dentro había 3 niños más, 2 en estado grave. Uno de ellos, un bebé, con los ojos hinchados de tanto llorar. Todos estaban acostados sobre trapos viejos, encima de costales vacíos de croquetas. Una botella de plástico con agua sucia era todo lo que tenían. «Dios santo», murmuró Rodrigo con lágrimas en los ojos. «¿Puedes caminar?»,
preguntó Julián a una niña de cabello rizado. Ella solo negó con la cabeza. Julián la cargó en brazos, luego al bebé. Rodrigo cargó a la otra niña. Al salir del agujero, el equipo médico ya estaba preparado. El número final: 23 niños, todos con señales de negligencia, algunos con hematomas, otros con infecciones, pero todos vivos. Cuando Fernanda Luján llegó, fue directo a abrazar a cada uno. Lo hizo con una ternura que solo una madre podría imitar. Después, se sentó al lado de Julián. «Van a necesitar mucho más que un techo», dijo. «Lo tendrán», respondió él. Los días siguientes estuvieron llenos de conmoción. El caso ocupó los noticieros, los periódicos, las redes, entrevistas, opiniones. La alcaldesa Isabel Montaño apareció personalmente para agradecer el trabajo de la policía y del equipo social. Pero el mayor reconocimiento llegó días después. La casa fue demolida. En su lugar, el municipio construyó un pequeño parque. En el centro, una placa de bronce con los nombres de los niños rescatados. Y debajo, una frase sencilla: «Gracias al perro que nunca apartó la mirada». León fue declarado héroe municipal, recibió una medalla, atención veterinaria de por vida y un nuevo hogar, junto a Julián. En la inauguración del parque, la alcaldesa dio un discurso ante una multitud conmovida. «Estos niños nos recuerdan lo importante que es cuidarnos los unos a los otros, pero también nos recuerdan que hasta el gesto más simple, como la mirada insistente de un perro, puede cambiarlo todo». Julián, al lado de León, escuchaba en silencio. Las niñas y los niños, muchos aún en tratamiento, estaban ahí. Algunos corrían por el césped recién sembrado. Otros jugaban con juguetes que jamás habían tenido. Fernanda se acercó a Julián. «Te preguntan por ti todos los días». «Yo también pienso en ellos todos los días», respondió él. «Y León», dijo ella sonriendo. «Él lo sabe. Creo que siempre lo supo». León se acostó junto a Julián, su mirada ahora tranquila, como si, al fin, pudiera descansar. En la comisaría, nadie volvió a reírse cuando Julián hablaba de instinto. Los compañeros, antes escépticos, ahora lo llamaban héroe, pero él siempre lo negaba. «Yo solo seguí al perro», decía con una media sonrisa. En el fondo, sabía que había vivido algo que pocos viven, una oportunidad real de cambiar destinos, de impedir que el mal siguiera escondido. Y aún así, algo dentro de él no le permitía olvidar. Sabía que no todas las historias terminaban así. Muchos niños aún desaparecían. Muchos silencios seguían pidiendo ayuda. Pero esa vez, en esa casa, la oscuridad fue vencida, porque León nunca dejó de mirar.